Pues el tema de la pobreza debería ser para todos los ciudadanos el resumen de lo que se nos promete a nivel de cualquiera que llegue al gobierno, ya sea municipal o gobierno nacional, y cualquiera sea el partido. ¿Por qué? Porque la pobreza o la riqueza que se genera en el país, pues resume si estamos haciendo las cosas mejor o haciéndolas bien. Claro, hay otros parámetros para medir si eso está lográndose o no, pero al final todo termina en mejorar las condiciones de vida del ciudadano y pasa de un estado de deficiencia, de carencia, de imposibilidad, a un estado de oportunidades, a un estado de mejoría, a un estado de mayor capacidad de acceso a los servicios y por tanto a una mejor condición de vida. Si eso está funcionando, entonces nosotros podemos decir el país va bien. Pero si al contrario la pobreza sigue aumentando, podríamos decir nada de lo que hemos hecho hasta ahora está haciéndose regularmente bien. Veamos entonces un poco del tema de la pobreza. En primer lugar, no hemos sido suficientemente eficientes para medirla. Entramos en discusión incluso porque a los gobiernos no les gusta hablar de pobreza, no les gusta escuchar que crece la cantidad de pobres. Les gusta escuchar que sus proyectos están minimizando la pobreza, pero el gran problema para el ciudadano es que no necesita que se le minimice, el ciudadano necesita que se le saque de la pobreza, que se le dé oportunidades, que se le dé las condiciones para lograr, repito, la mejor calidad de vida. En El Salvador ahora nos debatimos sobre cómo medir la pobreza. Parece que ya encontramos la fórmula. Había debate sobre si seguir usando la medición de ingresos y gastos, que es lo que tradicionalmente siempre se ha medido y se mide en el mundo, o si vamos a medir la pobreza a través de esta nueva fórmula multidimensional. Al final han concluido los expertos diciendo, mire, la pobreza pues la vamos a medir con las dos cosas, porque no es excluyente una de la otra, sino que se complementan. Bueno, echémosle un vistazo entonces a cuáles son las mediciones de pobreza que tiene nuestro país actualmente y el último dato de la pobreza multidimensional también, qué es lo que arroja en el país, y concluir desde ahí si las cosas están bien o no. Al final, ¿cómo se combate la pobreza? Con empleo. Y el país necesita 60,000 empleos cada año para poder darle paso a que los jóvenes en edad productiva puedan empezar su desarrollo. Necesitamos 60,000 empleos. Ok, veamos un poco algunos cuadros. Comencemos viendo de los datos de ingresos. Los datos de ingresos. Veamos un poco las estadísticas que hemos logrado aquí a través de nuestro departamento de contenidos presentar a usted. El tema de la situación de la pobreza en el país a base de los ingresos. Aquí hay un cuadrito hablando de población. Y también hay dos formas de ver las cosas, como población y también como hogares en pobreza. A algunos les gusta más hablar de hogares porque el número se reduce, porque en un hogar hay 4 o 5 personas, pero cuando hablamos de población en general, les gusta menos porque entonces el número se hace más grande. Veamos los cuadros. ¿Estamos listos, producción? ¿Sí? Vamos, entonces. No, estamos hablando de los cuadros de pobreza. Esta es la multidimensional. Regresemos, salgamos aquí. Si no lo tiene ahí, aquí en mi computadora lo puede usted ver. ¿Estamos listos? Ok, ahí está. Esta es una gráfica de la situación de pobreza en porcentajes extraídos a base de los datos de la Dirección General de Estadística y Censos por ingresos. Esta es la población en pobreza, la rural, y cómo ha evolucionado desde el año 1991. En el año 1991, El Salvador tenía una pobreza rural cercana al 70%, una pobreza urbana cercana al 60%. Mire cómo hemos veníamos evolucionando muy bien a la baja, a la pobreza. En el año 2006 empezaron las cosas a cambiar. La pobreza empezó a subir. Ahí por el 2008, luego volvió a bajar, luego volvió a subir, luego volvió a bajar, y en el último periodo, 2013-2014, esta pobreza resulta que sigue subiendo y vuelve un poco a los mismos datos de pobreza del año 2006, donde perdimos
la caída positiva que traía la pobreza en el país. Entonces, esta condición nos lleva a preguntarnos cómo entonces hemos hecho las cosas tratando de salir de esa pobreza. En dato general, 37.2% está en situación de pobreza, hablando de la población del país en general. No está mal comparándolo con el 70% del año 91, pero no está tampoco bien comparándola con el dato de 2006 y donde hemos tenido a partir de ese año un comportamiento errático, sube, baja, baja, sube en la pobreza. Y ahí tenemos una pobreza rural que va en aumento y también la pobreza urbana que va en aumento y en general también. Ahora, por hogares en situación de pobreza, pues tenemos un cuadrito similar, desde el año 91 hasta la fecha, el mismo comportamiento en los hogares en el país. Vuelve la pobreza a ser igual o superior a la del año 2006 para un 31.9% de hogares en pobreza en el país. Esta es la medición típica de la pobreza en El Salvador, ¿no? A base de los ingresos y los gastos. Si usted tiene suficiente ingreso, si ese ingreso cubre la canasta básica, y si no la cubre, que es una manera de medir la pobreza en el país. La otra forma es la medición multidimensional, que es lo que vamos a ver ahorita. Esta otra medición llega al país con el auspicio de las Naciones Unidas a través del PNUD y el gobierno, y el pasado 28 de octubre dieron a conocer el nuevo indicador que no solo toma en cuenta los ingresos de los hogares, sino además otros aspectos como el acceso a servicios básicos, la inseguridad y las condiciones en las que se vive. Roberto Lorenzana dijo que este tipo de medición captura las diferentes carencias de la población. Ahora, lo que permite esta multidimensional es mostrar las carencias más grandes que tiene la población. Y al final se ha dividido en 5 áreas y de estos son 20 indicadores, que son los que tiene ahí en pantalla, que si usted tiene más de 7 de estos indicadores en carencia, entonces usted ya tiene una categoría de pobre y así van como midiendo la pobreza. En el área de educación hay indicadores en las condiciones de vivienda, en trabajo y seguridad social, en salud y en la calidad de hábitat, la calidad de la vivienda o de lo que usted tiene en su entorno. Entonces sobresale que dentro de la multidimensional también el dato de pobreza no es muy lejos del que vemos de los ingresos. Y se está hablando de un indicador que nos dice que el 35% de los hogares salvadoreños vive en la pobreza, pues representa al menos 7 de las 20 carencias o precariedades que constituyen un signo de pobreza para el país. Estas privaciones van desde el subempleo y la inestabilidad laboral hasta el acceso de agua potable, servicios de seguridad social, vivienda, etcétera, que son estos 20 indicadores. Pues bueno, con esto en mente podemos hablar de qué está pasando con la pobreza en el país. Pues resulta que va en aumento. La pobreza no está disminuyendo, la pobreza va aumentando. Algunas notas que se publicaron respecto a los resultados de la pobreza multidimensional. Se publicaba en Diario El Mundo el 29 de octubre una nota que decía: 1/3 de los hogares del país sufre carencias. Al hablar de estas carencias en hogares, repito, reduce el número, pero multiplique usted. Aquí está, cada hogar tiene 4, 3, 5 personas, entonces los que están dentro de estos hogares están en situación de pobreza en el país. Entonces, esta nota, sacando de la multidimensional que entregaron el día 28 de octubre, a través del documento creado por el gobierno y el PNUD, reafirma el tema de 1/3 de la población en pobreza, que es igual a la medición de ingresos. Otra nota decía que el 17% de los hogares está ingresando a la pobreza con la nueva medición. Es decir, que con la multidimensional o con la de ingresos, 17% de hogares entraron a pobreza en el último periodo evaluado, o sea, el último año. Quiere decir que la pobreza creció. Ahí está, este es el dato importante.
La medición de ingresos también nos dice que va en aumento la población en pobreza y se calculan cerca de 60,000 personas que entraron a la pobreza en el último año en El Salvador. Esta es la realidad de nuestro país, hablando de pobreza. Entonces uno puede preguntarse si las cosas se han estado haciendo bien. Lula da Silva, el presidente más laureado de América Latina por su desarrollo en cuanto a políticas contra la pobreza, logró un éxito al hacer que cerca de 15 millones de brasileños pasaran de la pobreza a la clase media. Ese fue su éxito. Entonces, si nosotros nos basamos en esto, podríamos decir, no estamos teniendo éxito en el país, hagamos lo que hagamos, y aunque nos hemos endeudado hasta en 16,000 millones de dólares en el país, seguimos teniendo más pobres, seguimos teniendo la pobreza de siempre. Dicen otras notas que lo que más destaca es el subempleo y la baja educación, según esta medición de la multidimensionalidad de la pobreza. Dice esta nota que esas son las constantes. ¿Y acaso no es la misma historia de los últimos 100 años para este país? Tenemos subempleo, es decir, empleo temporal, empleo no formal, la informalidad para lograr la vida y la baja educación. No tenemos una educación tampoco de calidad. Es una constante en esto. Y estas son las notas que han ido acompañando el ir y venir de este análisis de la pobreza. Y hay otra conclusión importante. Fíjese usted bien, en una nota del diario de hoy, del 30 de octubre, se le pregunta a un experto que mide esto de la multidimensionalidad y dice que este es el gran reto. Y aquí la importancia del tema del cual estamos hablando. Si sacamos, dice, a una persona de la pobreza multidimensional, es imposible que vuelva. Fíjese usted las condiciones a las que se está planteando. Pero si la carencia principal es el empleo y la educación, entonces, ¿qué se necesita para sacar a alguien de la pobreza multidimensional? Simple y sencillamente, empleo. Generación de empleo, generación de riqueza. ¿Quién genera la riqueza? ¿Quién genera el empleo? Es parte del contenido de hoy. Vamos a conversar con el economista Luis Membreño, que está al teléfono, para preguntarle un poco sobre estos detalles, estos elementos. Gracias, Luis, por atender esta llamada, un gusto saludarle y por darnos de su tiempo a esta hora de la mañana. Esta reflexión sobre la pobreza. La pobreza en El Salvador, según la medición multidimensional y los datos de la Digestic por ingresos, siguen mostrando, Luis, que la pobreza en El Salvador crece. ¿Qué hay que decir respecto a esto? Bueno, yo creo que lo importante es cuestionarnos por qué la pobreza sigue incrementándose en el país, ¿verdad? Cuando hay programas sociales en abundancia que el objetivo fundamental de ellos es el poder reducir la pobreza. Entonces, si consideramos que en los últimos 7 años se han invertido más o menos 2.500 millones de dólares en programas sociales orientados a reducir la pobreza y esto se ha incrementado, pues yo creo que es el momento de cuestionarnos si lo que se está haciendo es lo adecuado, porque si la pobreza se hubiera reducido, uno diría, bueno, hay que incrementar este tipo de programas, pero dado que la pobreza se ha incrementado, entonces lo que tenemos que hacer es lo contrario, ¿verdad? Analizar cuáles son los programas más efectivos y cambiar hacia esos. Y los más efectivos son aquellos que se denominan de transferencias condicionadas y orientados específicamente hacia la extrema pobreza. Entonces, creo que es el momento de reanalizar la política social del gobierno, las inversiones que se hacen, los subsidios que se dan en el país, al gas propano, a la electricidad, al transporte público. Todo este tipo de subsidios, al final de cuentas, pues no están produciendo los resultados que se esperaban. Y por lo tanto es el momento, y dado que los precios internacionales han bajado de estos productos, de poder reorientar los recursos que se tengan. Se necesitan generar 60,000 empleos cada año y entiendo que eso ayudaría a empujar una disminución importante de la pobreza, a generar un ciclo económico positivo. ¿Qué tan fácil o difícil es realmente producir esos empleos en las condiciones en las que está el país? Yo creo que lo importante es entender que la inversión es la que genera los empleos y que
Solo a través de empleos dignos, empleos bien remunerados, se puede lograr ir reduciendo la pobreza. Ahora, lo que ocurre aquí es que hay que establecer reglas del juego claras, bien definidas, bien establecidas en el país, que no cambien en el tiempo. Por ejemplo, estos nuevos impuestos que se acaban de aprobar recientemente van en el sentido contrario a lo que se requiere para poder fomentar y generar mayor nivel de inversión privada, tanto extranjera como nacional en el país. Y por el otro lado, pues se está hablando ahora en la Asamblea Legislativa y el gobierno a través del ministro de Hacienda, que quieren implementar otra vez el impuesto al patrimonio y que quieren poner además un impuesto predial y que además le ofrecen cárcel a los empresarios que supuestamente evaden impuestos, cuando en realidad hay mucha tela que cortar en eso en el país, y el sistema judicial salvadoreño no garantiza la presunción de inocencia, sino que la gente, cuando solo se presume que hay un delito, ya se condena a las personas tan solo. Entonces creo que es el momento de replantearnos si la forma como se están haciendo las cosas y las políticas que se están tratando de implementar en el país son las adecuadas, porque somos el país de menor crecimiento en la región, somos el país que tiene el menor volumen y nivel de inversión extranjera directa en la región también, ya no hablemos en Latinoamérica. Por lo tanto, yo creo que definitivamente que estamos haciendo muchas cosas mal, pero esto genera la oportunidad de cambiar todo esto, la oportunidad de establecer un círculo virtuoso, y creo que eso es a lo que debemos de orientarnos. Lo que veíamos el día de ayer con el presidente Clinton visitando, el señor Slim, por ejemplo, gente que conoce mucho de inversión. El señor Slim tiene inversiones importantes en El Salvador y podría incrementarlas significativamente si las condiciones se dieran también. Entonces, yo creo que todo esto lo que debe llevarnos es a la reflexión de cómo cambiamos la situación que tenemos hacia algo mucho más positivo, cómo generamos más empleo, cómo hacemos políticas de reducción de la pobreza más efectivas y de esa manera pues tener unas mejores posibilidades de desarrollo del país. Ahora, en esto está en juego, y por lo que escuchamos, ¿no?, el tema ideológico. El FMLN planteando un socialismo, y hay que decirlo en esos términos porque es claramente las políticas que se van a tomar de cara, dijo, a la concentración de riqueza, la redistribución de la riqueza en el país. Entonces, ¿cuánto el tema es de un programa ideológico de neoliberalismo, de socialismo, para encontrar el resultado contra la pobreza? Lo importante es dejar de estereotipar, dejar de estar queriendo encasillar a la gente, encasillar al país en modelos fallidos por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado, el no buscar decisiones técnicas que puedan resolver los problemas. Cuando uno encasilla en ideología las soluciones, entonces se pone una camisa de fuerza. Lo que tenemos que hacer es definir y poder encontrar cuáles son las formas que han sido efectivas para el desarrollo de países, por ejemplo, como Chile, como el mismo Costa Rica que tenemos aquí. ¿Qué es lo que está haciendo Panamá? ¿Por qué Panamá crece a tasas tan aceleradas y reduce la pobreza de una manera significativa en su país? Etcétera. Entonces, en lugar de estarnos encasillando en modelos ideológicos ya caducos que han probado ser totalmente ineficientes en el mundo y en la región, creo que lo que deberíamos de estar haciendo es enfocándonos realmente en soluciones y de esa manera entonces no decir, es que yo soy de izquierda o yo soy de derecha, entonces tengo que apoyar este tipo de cosas porque eso es lo que mi modelo pregona. Yo creo que lo que tenemos que hacer es definir realmente qué es lo que nos puede llevar al desarrollo, y eso no importa si es de izquierda o de derecha, si lo implementa un gobierno de izquierda o uno de derecha, sino que al final lo que tenemos que hacer los salvadoreños es unirnos a través de cosas que son efectivas y que resuelven los problemas de los salvadoreños, y no estar con toda esa telaraña mental en la que nos metemos aquí y que al final de cuentas lo que hace es que perjudica a las personas más pobres y los deja en la pobreza y sin posibilidades de salir adelante. Y entonces la gente, la única solución que encuentra es la de emigrar. Y yo creo que es lo que debemos de hacer en el país, pues. Pero esto nos lleva, y es la última pregunta, Luis, a las políticas y a la manera de hacer las cosas, a donde creemos que generar la riqueza es obligación del Estado
y otros que pueden creer que la riqueza se genera únicamente desde el sector privado. Y esa es la lucha que hemos tenido en los últimos años. Pues mira, yo creo que es obvio que la riqueza se genera en el sector privado y que quien se lo gasta es el sector público, ¿verdad? Porque el único que genera riqueza, el único que genera inversión, el único que trae recursos nuevos a un país es el sector privado. El sector privado, si tú ves el total de la inversión del país, es más o menos el 90% de la inversión total del país viene del sector privado directamente. El otro 10% es del sector público, pero al final el sector privado es el que paga los impuestos, con el que se paga ya sea los préstamos o la inversión misma que se hace de los impuestos, en base a los impuestos. Entonces es el sector privado el que genera el 100% de la riqueza de un país. Y por sector privado no me refiero solamente a empresas, sino me refiero a todos los ciudadanos, pues también, ¿verdad? O sea, me refiero a todas las personas que de alguna manera tienen alguna capacidad de ahorro y que eso les permite generar inversión en una sociedad. Entonces, yo creo que lo que tenemos que comprender es que tenemos que tener un equilibrio entre esa política redistributiva que tanto se habla, porque lo primero que tenemos que hacer es tener riqueza, pues si no hay riqueza no se puede redistribuir. Si solo hay pobreza, pues lo que se redistribuye es pobreza, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que romper ese círculo vicioso en el que estamos de enfrentamientos ideológicos y políticos. Tenemos que buscar realmente soluciones de verdad para los problemas que quejan en nuestra sociedad y ponernos de acuerdo en esa visión de largo plazo. Si nos ponemos de acuerdo en qué tanto debe de fomentarse la inversión, generarse el empleo y qué tanto debe haber una política redistributiva, yo creo que ambas cosas son compatibles y podemos buscar un equilibrio que nos permita tener un desarrollo pues más acelerado, que es lo que el país requiere. Luis, muchísimas gracias por el tiempo a esta hora de la mañana, muy amable, y los conceptos sobre este tema que hemos traído a nuestro programa. Muy amable. Vamos a hacer una pausa rapidita y volvemos enseguida para hablar más de este tema de la pobreza y otras cosas importantes que reflexionar, y también sus llamadas y los WhatsApp que ya estamos recibiendo. Del Río es pura diversión. Continuamos con Así Estamos. Tenemos ya algunos WhatsApp, algunos comentarios de nuestros televidentes a nuestro programa, 6:56 y también si quiere llamarnos, este es el momento antes de proseguir con nuestro análisis, nuestra visión sobre este tema de la pobreza. Yo pago el impuesto por mi carro por circular, me parqueé en el centro y unos taxistas por poco me matan, dice, haciendo referencia al tema de que quienes se han apropiado también de las calles. En el centro de Zacatecoluca por el banco Scotiabank, y dice, así estamos por todas las calles del centro de Zacatecoluca, no hay parqueo por ningún lado. Nos manda esta muestra de cómo la gente se apropia de los lugares para parquearse, y esta es la campaña en la que estamos también. Buenos días, Rafael. Hacienda se ha convertido en uno de los brazos de persecución del gobierno. Te fiscalizan de grandes contribuyentes cuando tu negocio ni llega a pequeño. Simplemente porque no les gusta lo que haces o dices al gobierno. Mucho ojo con las reformas para darle más poder a Hacienda, dice este otro televidente. Buenos días, muy amables, que Dios les bendiga. Bueno, esto es por un mensaje que enviamos ayer, agradeciendo a quienes escriben. Hola Rafael, buenos días. Como hemos dicho, si el pueblo quiere vivir sometido a un régimen opresivo, comunista, absurdo y retrógrado, solo podrá sacarlo del poder a través del voto. Basta ya hoy más gente vendiendo de todo en la calle. Y aquí en Oriente por semana emigran unas 200 personas. ¿Qué es eso? ¿Qué hay en este país pobre y oprimido? Dice.
Aquí mandan también otras imágenes. Buenos días, quiero hacer la denuncia que en el ISSSTE de Santa Ana ahora son los vigilantes los que deciden si pasa una persona o no a consulta en emergencia. El día sábado llevé a mi esposa con chikungunya y estuvimos más de 1 hora parados afuera y no nos permitieron pasar. Incluso un señor que estaba afuera un señor que estaba cuando nosotros llegamos y se retorcía del dolor, mejor le habló a un familiar porque tenía 1 hora y media el vigilante enfrente y no permitió ni que entrara. Este es el tema también de pobreza, ¿no? En lo que a pobreza respecta, lo criticable para mí no es el hecho de que las cúpulas hayan pasado de combatientes a millonarios. Lo reprochable es que ellos aprendieron de la oligarquía cómo salir de pobres, pero al igual que ellos también se han reservado para sí, sus amigos y familias, el secreto que millones de salvadoreños desearían saber. La pobreza, dice este otro televidente, se mide por carencias. No hay trabajo para personas que pasan de los 40 años por falta de políticas, pues se pasan al trabajo informal con sueldos de risa, entre otras de las evaluaciones que hace nuestro público. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias por llamarnos. Quería... Hola, buenos días. Sí, te estamos escuchando, adelante. Vaya, lo que estaba diciendo mi membreño es algo muy claro. El problema es que en estos países los nuevos ricos que pensaron ayudarle al pueblo, ahora ellos quieren imitar lo que hicieron los antepasados, como los 20 años que dicen de Areno. ¿Y quién destruyó todo esto? Yo me acuerdo que el mejor enemigo que tenemos ahorita es el que hablaba a favor de los pobres. Muy bien. Gracias por llamarnos. El teléfono está abierto, 2529-6644. Estamos hablando de pobreza. Hola, buenos días. Buenos días. Pero no puedo. Adelante, le escuchamos. No. Bueno, aquí pónganse atentos. Hola, buenos días. A ver, rapidito. El 2529-6644. Bueno, otros datos de pobreza. Y es que esto a veces es difícil para irlo entendiendo, porque cuando ya uno penetra las realidades se da cuenta que los discursos políticos no están llenando la realidad, la solución de los problemas. Entonces también es confrontativo a nuestra realidad y eso es importante. Ese es el objetivo de este programa. En El Salvador, dice, parte de esta medición hecha por el mismo gobierno y el PNUD, los hogares en situación de pobreza multidimensional tienen altos niveles de privación en los siguientes indicadores. Fíjese usted, este es el dato del 35% de hogares en pobreza, pero ¿qué les falta a esos hogares? Pues aquí hay otro gráfico que dice que la mayoría, 97.7%, tiene carencia de educación en los adultos. Ahí está el rezago de toda la educación que le ha hecho falta a este país. 97.7% de educación le falta a los ciudadanos del país adultos. Falta de acceso a la seguridad social, 90%. Así de sencillo, seguridad social, 90%. Subempleo y la inestabilidad del trabajo, 84%. Falta de acceso a saneamiento, 83%. Hacinamiento, 79%. Ese es el cuadro de indicadores más relevantes. O sea, ese 35% de hogares pobres tiene estas condiciones en extremo, pero no quiere decir que el otro 70% no tenga también parte de estas carencias. Hola, buenos días. Buenos días, don Rafael. Un gusto saludarle. Que Dios le bendiga. No lo conozco, pero siento que tiene el Espíritu de Dios. Y es gracias a Dios porque por primera vez he logrado agarrar señal. Gracias por llamarnos, muy amable. Fíjese que yo soy una persona pobre económicamente, pero el Señor ha llenado mi corazón y le quiero explicar algo. Desde que... perdimos la comunicación. Bueno, hola, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenido. Sí, fíjese que queda mi opinión acerca de la pobreza. ¿Cómo no? Adelante, por favor. Fíjese que uno de los puntos de la pobreza es porque este gobierno populista no está acostumbrando al
gobierno a solo regalar. Necesitamos algo, necesitamos trabajo, empleo para poder salir adelante. Y la otra opinión es que este país tiene demasiada población, así de que hay que buscar una política para tener menos población. Gracias. Ok, gracias por llamarnos. Mire, yo en eso hay que hacer un análisis también comparativo y profundo. Hay países de territorio limitado como el nuestro, condiciones limitadas de recursos como el nuestro, con población abundante como el nuestro y con más capacidad de resultado. Y yo no me quejo de poner el comparativo. Taiwán tiene casi el mismo tamaño que nuestro país, tiene menos recursos naturales que nosotros, tiene más del doble de habitantes y es una economía próspera. Israel igualmente tiene más habitantes, tiene menos recursos y sale adelante. El tema de la población, y teniendo en cuenta que es una población joven, también es un factor importante para el desarrollo de los países. Hay países ahora que son muy ricos y que se han quedado sin gente joven para la productividad. Pero el tema es que los jóvenes de nuestro país no están teniendo acceso a un trabajo tampoco. Hola, buenos días. Bájale volumen al televisor y a ver qué platicamos. Hola. Buenos días. Buenos días. Tan radicalmente como cambiar la identidad de la gente en bájale materia de volumen. pobreza o riqueza, que sabiéndole evaluar. Bájale volumen al televisor. Bájale volumen al televisor, por favor. Primero, porque se... Bajándole, momento. Sí, no, bájale volumen o hacete a un Ya. ladito. Ya, ok. Bien, pues, adecuadamente, sobre todo, cambiar la identidad del individuo, esa autocrítica, ese autopensamiento de quién es y hacia dónde va y de qué se trata. En ese caso, la evolución, la pobreza en sí. Muchas veces los más pobres pueden vivir más ricos, sabiendo qué comen y por qué comen, y quiénes son. Mucha gente vive de lo indispensable y está muy saludable. O sea, es la mala educación y el mal principio, y sobre todo no tiene disciplina, ni siquiera un amor puro a pedir riqueza mental a Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo va a tener lo que ni siquiera conoce? ¿Cómo va a poder administrar una maquinaria si no realmente no tiene cómo poder hacerlo? Ahora, la pobreza es un egoísmo terrible. Mucha gente aquí que jamás en la vida supo lo que es riqueza, sueña con ese caudal y a la larga lo que está haciendo es extorsionando a la media humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad es medio estúpida. Así de sencillo. Entonces le saca todo el producto, la extorsiona, la explota y ellos viven su riqueza, yo creo que sonriéndose a través de la puerta. Estoy hablando del gobierno. Entonces eso es lo que más risa y tristeza da. Ahora bien, el gobierno aquí, por principio, pague la colegiatura de todo el mundo. Debía de culturizar a la gente para que y suba ese salario mínimo. ¿Cómo va a poder pagarle sus impuestos si no tiene ni con qué vivir? Entonces, ¿por qué no empezó por mejorar, por lo menos ponerle $1,000 de salario mínimo? Para que después pensara en subir la mostaza a $30 la libra. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, que empezar por el principio, hay que exigirle al gobierno, nos dé esto, nos dé esto, nos dé esto, y la colegiatura, sobre todo la mayoría de colegiatura, gratis. ¿Para Muy qué? amable. Para que el individuo tenga material de respuesta. Muy amable, gracias por llamarnos. Excelente reflexión, de eso se trata, de poner en perspectivas diferentes y ver y analizar la realidad que se nos presenta. Muy bien, me encanta. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Pues yo lo que quiero opinar sobre la pobreza, o sea, yo siento de que hasta la pobreza es porque todos la queremos tener, no queremos salir de ahí, porque yo todos los días voy a estudiar y siempre es el mismo tema, de que dicen de que por pobreza no estudian, se salen y eso, pero la pobreza yo siento que es porque la queremos tener y no queremos salir de ahí, porque las oportunidades existen para salir de ellas. Y pues no sé, El Salvador está así porque quiere, porque oportunidades hay para salir adelante. Muy bien, gracias por llamarnos, muy amable. Tenemos otro WhatsApp y dice uno por aquí que son abundantes y algunos bastante largos, por eso voy a entresacar parte del texto. Dice
la pobreza no se acaba dando o viviendo de otros, hay que trabajar, crear más empleos. Esa es la forma, no confrontando, que el gobierno poco a poco nos va llevando a donde quiere que estemos, aceptando sus ideas absurdas. Pónganse a trabajar, den el ejemplo, las empresas se hacen ladrillo a ladrillo, así se crece, no regalando lo que no les cuesta. Buenos días, dice ese defensor que tiene Francisco Flores, yo no lo hubiera de entrevistar porque está defendiendo, esta es otra cosa, creo que está con el tema equivocado. Eso fue el tema ayer, mi amigo, y no sé si hasta ahora llegó el mensaje. Discrepo en que sea la educación que saque de la pobreza, porque ¿de qué le sirve a un joven estudiar si al final no encuentra trabajo? Muy bien, ese es un punto importante. Pobre rico, dice, desde los tiempos bíblicos vienen dándose a nivel mundial cuando usan parámetros para medirlo. Siempre la oposición va a dar información necesaria, como hacerle creer a la población que ellos son la solución. Lo que hemos visto aquí en el país es a Arena con el capitalismo y neoliberalismo y al FMLN con bandera de izquierda hacer lo mismo, y hoy anunciaron el socialismo para supuestamente hacer un giro de mejor distribución socioeconómico, para mientras la población muriéndose de hambre o 10 aplomados en su cuerpo, dice, perdón, 10 plomazos, ok, sí, muriendo también por esto, interesante. Buenos días. Es cierto de que uno paga impuestos para poder circular por las calles, pero ni eso se puede debido a las innumerables unidades de taxis piratas que existen circulando también. La gente, pues, está agarrando esta campaña, qué bueno, ayúdenos. Tenemos que empujar a que al menos algunas cosas cambien. Veamos más datos de la pobreza. El periódico digital El Faro apuntó algunos temas y confirmó que la pobreza ha subido en el país 2.3 puntos en el 2014. En términos generales, dice, en el año 2014 hubo más hogares salvadoreños en condición de pobreza que en 2013. El gobierno de Sánchez Serén publicó el pasado 29 de octubre los datos de la encuesta de medición de la pobreza multidimensional. Y entonces lo que se confirma es que la pobreza en el país aumentó 2.3 puntos porcentuales. Eso significa que más de 55,000 hogares que en 2013 no eran pobres, entraron a condición de pobreza en 2014. Esta es la nota del Faro, que la publicó precisamente, y es el día 30 que se empezó a conocer algunos de estos datos sobre la pobreza en el país. No se había querido hablar de esto, y datos anteriores hablaban de reducción de la pobreza, o que al menos avanzaba a un 0.1%. Esas eran las cifras que se manejaban en los gobiernos de Saca y Funes. La Dirección de Estadísticas registró en 2014 que el 31% de los hogares salvadoreños viven en condición de pobreza. O sea, esto es parte de lo que daba a conocer también el Faro, en un nuevo punto de análisis para el país. Pero se da cuenta que muy pocos están hablando de este tema. Hola, buenos días. Hola, buenos días, don Rafael. Qué gusto saludarle. Mucho gusto. Fíjese que para mí, en mi opinión, pues la pobreza está tan dura, ¿verdad? Pero son los gobiernos los que nos están haciendo ese tema por su política que agarran. Agarran un pleito como que de fuera de vendedoras de tomate, ¿verdad? Y no le buscan soluciones al país. Pero yo le quería hacer una pregunta. Sí, claro. ¿En qué día va a tocar más o menos usted el tema de los veteranos de guerra? Yo soy un veterano de guerra y veo que no le dan solución a los problemas de nosotros. Yo quisiera ver algún día en su programa que tocara ese tema, ¿verdad? Para más que todo informarme o informarnos más que todos los que somos veteranos. Ayer estuvimos averiguando eso porque queríamos ver cómo iba el proceso de ley. Estaba en el debate legislativo y hay por ahí algunos argumentos de la ley que hay que hacer públicos, cómo quedan las condiciones. Hemos estado platicando con algunos veteranos y creo que para la otra semana ya estamos listos para citarlos y hacer un programa. No sé si lo podemos llegar a profundizar tanto como pero con mucho gusto. Vamos a ver qué tanto podemos hacer, pero no creo que pase la otra semana el tema. Yo le agradecería mucho, don Rafa, y pase un feliz día. Oiga, y bien bonito programa el que tiene. Estamos para servirle y qué bueno cuando más nos interesamos los ciudadanos en estos temas. Hola, buenos días. Buenos días, don Rafael, ¿qué tal? Bien, un gusto saludarle. Mire, don Rafael, quiero opinar sobre la pobreza, hombre. Sí, cómo no, ¿cómo la está viendo? Porque yo nací en el campo y tuve pobreza, tengo pobreza, pero quiero opinar sobre ese tema. Sí. Yo me acuerdo que a mí mis abuelos me decían, hijo,
Los tres factores de la producción en nuestro país son el hombre, la tierra, el dinero. Y ese hombre y esa tierra siguen ahí. Yo pienso que en el país, desgraciadamente, una política agropecuaria, pero política técnica, no política de políticos, es lo que necesitamos. De todos los gobiernos que yo he visto, nadie se ha preocupado realmente por una política agropecuaria que sea real, que no sea pensando en votos, que no sea pensando en elecciones, sino una política donde pongamos a trabajar esos recursos que tenemos y que están subutilizados. Si usted viene al campo se va a dar cuenta de extensiones de terrenos abandonadas, jóvenes sin hacer nada, porque no hay oportunidad de trabajo, porque la tierra que es nuestro recurso, el hombre que es nuestro recurso, está subutilizado. Aquí podemos dar y regalar todo lo que quieran por años, gobiernos que vengan, pero no vamos a salir de lo mismo. Al campesino, al agricultor, no se le ayuda, no se le protege realmente. Regalarle un paquete agrícola, eso es campaña, es de votos. Lo que necesita el agricultor es que le ayuden con precios, que lo protejan. Yo veo que aquí en el país todo el mundo está protegido en precios. El gran empresario produce, pone su precio, costo-beneficio y sale a venderlo y él tiene utilidades. El agricultor jamás tiene eso. El agricultor se basa en oferta y demanda. Sus costos de producción son altos y a la hora de vender su producto es bajo. Mientras no se le proteja al agricultor esa parte, en el campo va a haber miseria, va a haber pobreza, y esa pobreza y esa miseria llega a la ciudad, porque aquí somos una sociedad que estamos integradas, donde todos necesitamos de todo. Y la pobreza tiene que resolverse poniendo con políticas agropecuarias reales, donde el agricultor se le proteja con precios. Por ejemplo, yo le voy a decir algo. ¿Cuánto vale la libra de frijoles ahorita? 72 centavos. ¿Cuánto vale el quintal de maíz de hace años? No desde ahora. Vale $21. ¿Qué pasaría si el agricultor, le digo esto porque yo he hablado con los agricultores, qué pasaría si el agricultor se le dijera, mire señor agricultor, se le va a usted reconocer a $18 el quintal de maíz y se le va a reconocer a $60 el quintal de frijoles? Y el que compra el frijol y el que compra el maíz, que le gane $2 más o menos. O sea, un decreto transitorio donde pongamos a trabajar a este sector. Muy bien. Ok, gracias por llamarnos. La gran pregunta, ¿no? ¿Se puede generar riqueza por decreto? ¿Se puede reducir la pobreza por decretos? Muy difícil. Lo que nos está diciendo la realidad es que la única manera de solventar la pobreza es trabajando. Y es haciendo que funcione de alguna manera ordenadamente el mercado, la oferta, la demanda y el poder adquisitivo de las personas. Gobiernos fuertes que puedan hacer que eso funcione adecuadamente. Hay otros datos, por ejemplo, del PNUD en el 2014, hablando acerca de, en el informe de desarrollo humano, de las condiciones de vulnerabilidad en el mundo producto de la pobreza. Y en ese documento se habla del tema de la resiliencia, que es la capacidad de resistir, la solidez para poder enfrentar la dureza de estas circunstancias. Y dentro de uno de esos factores está el tema de la promoción del pleno empleo, porque ese es al final el problema en nuestros países, en los países más pobres del mundo. Se recomendaban 5 políticas o varios principios: la adopción de la universalidad, las personas son lo primero, el fortalecimiento de la protección social, instituciones con capacidad de respuesta, sociedades cohesivas y la promoción del pleno empleo. Hay un documento también de FUSADES que en marzo de 2015 estaba hablando de estos temas y es la incidencia de diferentes patrones de crecimiento sobre la pobreza y desigualdad. En este documento que mide estos temas desde 1992 hasta 2013, la medición de personas viviendo con ingresos per cápita debajo de la línea de pobreza relativa, utilizando el doble del valor de la canasta básica alimentaria, ha mostrado un descenso, marcando una disminución de la incidencia total de la pobreza de 31% en aquel momento, que comparado con el 70-71% que teníamos de pobreza en el año 91 es importante. Pero, repito, el gran problema es el crecimiento que está mostrando la pobreza en los últimos datos del 2014. 7:17, seguimos
en esta, y vamos a hablar ahora del empleo. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Yo quería opinar sobre la pobreza. Sí, cómo no. Realmente hemos venido viendo un sistema de que ha creado necesidades para nosotros. Y lo peor es la pobreza de poder realizar raciocinios en orden lógico y no ser autosuficiente de cada uno de nuestros pobladores. Eso crea realmente una pobreza real, porque no hay autosuficiencia de cada uno de nosotros. Lo peor es que creamos una situación caótica a través de la imposición de medidas que no son adecuadas para el progreso de nuestra nación. Por eso hago la observación de que los que se enriquecieron que hagan los cambios realmente que necesita nuestra patria, ya que han creado una situación de caos, de pobreza, de inutilidad de cada uno de nosotros. Esto crea nada más el voto a futuro. ¿Por qué? Porque están presentes las necesidades y con dádivas quieren convencer. Solamente. Muy amable, gracias por llamarnos. Tenemos más llamadas de nuestro público televidente y qué bueno que participan de este tema. Hola, buenos días. Buenos días, don Rafael. Un placer saludarle. Bendiciones. Mi opinión con respecto a la pobreza, bueno, la Sagrada Biblia lo expresa cuando nuestro Señor dijo: a los pobres siempre los tendréis. Pero eso no quiere decir tampoco que un ser humano o los seres humanos no podamos luchar, como no, por mejorar nuestra economía. Todo nace en lo moral, todo nace en el vivir en los hogares, con los ejemplos morales, que lo que no quieras para ti no se lo desees a otro, porque cuando hablamos a veces de querer superarnos, yo veo programas por ahí un poco mezquinos, un poco políticos, que quieren el pequeño empresario, el microempresario, de quererle ayudar, pero cuando yo hago un estudio, un análisis a fondo, veo que siempre ese empresario, disque empresario a futuro, no va a volar alto. ¿Por qué? Porque es una política del mismo gobierno de querer demostrar de que está apoyando esto a la micro y mediana empresa. Es mentira. Muy bien. Al tiempo lo va a cortar y con el tiempo le va a aplicar la ley y bueno, y el egoísmo del mismo ser humano de querer desplazar a otro. Muy bien, gracias por llamarnos, muy amable. Para completar este tema de pobreza que estamos analizando hoy, luego vamos a entrar al tema del empleo, pero está con nosotros la economista Julia Evelyn Martínez, economista e investigadora de la UCA. Gracias por acompañarnos, un gusto saludarle, Julia Evelyn, gracias por atendernos. No, al contrario, muchas gracias por la llamada y bueno, y aprovecho para felicitarlo por el programa. Me gusta este formato y creo que mantiene el interés, ¿verdad? Y el debate abierto sobre los temas, así que felicidades. Muchas gracias, Julia Evelyn. Y estamos hablando de la pobreza y yo sé que ese es un tema que a usted le apasiona, usted trabaja con algunos temas relacionados a esto y propuestas económicas para tratar de mejorar. Ahora, el tema es, la pobreza sigue creciendo en nuestro país. El último dato revela que hay crecimiento de pobreza. Entonces, ¿estamos haciendo las cosas mal? Bueno, en primer lugar, ¿aló? Sí. Sí, le escuchamos. En primer lugar, sí. Creo que hay que destacar que yo tengo algunas dudas sobre esta medición de la pobreza que se está realizando. Ya que en la CEPAL, el informe de desarrollo social del año pasado, que se dio a conocer a inicios del 2015, teníamos una situación de pobreza multidimensional que CEPAL la estimaba en 53% a nivel nacional. Y luego a nivel rural este nivel de pobreza era del 70%. Sin embargo, yo he visto ahora con un poco entre desconfianza y sorpresa
que la medición que ha hecho el gobierno con el apoyo del PNUD, esa pobreza multidimensional ahora es del 35.2% y que en el área rural es de apenas el 50%. Entonces, lo primero que a mí me llama la atención, pues, es esa discrepancia en las cifras, ¿verdad?, de la pobreza entre la CEPAL y El Salvador, y creo que tenemos que analizar con más profundidad en qué consiste esa discrepancia, porque a mí me da la impresión de que ya es alta, es cierto, se está creciendo, pero que todavía se está subvalorando, es decir, que el nivel de pobreza, tanto por ingreso como multidimensional, es todavía mayor, tanto a nivel nacional y especialmente en la zona rural. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues yo creo que se está haciendo mal en la medida que se cree que la pobreza se reduce a partir de programas sociales o de políticas sociales de corte asistencialista, cuando en realidad, ¿verdad?, lo que necesita la pobreza para reducirse de forma sostenida, ¿verdad?, es realmente actuar sobre las causas estructurales que la están generando. Entre estas son, pues, dos posibilidades: una, que las personas tengan acceso a un empleo permanente, a un empleo digno, bien remunerado, que les permita satisfacer por sus propios medios, ¿verdad?, la satisfacción de sus necesidades básicas y mejora en sus condiciones de vida, o por otra parte, pues, que las personas puedan tener acceso a lo que llamamos recursos productivos o activos productivos, llámese esto tierra, llámese crédito, llámese tecnología, empresas, ¿verdad?, que permitan, eso es, ya sea de manera individual o de manera asociativa, generar también por sus propios medios aquellas condiciones materiales y no materiales que permiten tener una vida digna. Entonces, mientras no se aborde que esas son las causas estructurales que generan la pobreza, ¿verdad?, y se ataque o se actúe sobre esas dos condiciones, vamos a seguir, yo creo, con esa fluctuación en los niveles de pobreza que unos años sube, otros años baja, más bien dependiendo, pues, de estos programas sociales o de estas políticas sociales que muchas veces dependen ya sea de préstamos o de la condición de las finanzas públicas del Estado. El país pues viene endeudándose y todos los gobiernos nos han dicho prácticamente lo mismo: queremos ayudarle a la población a salir de la pobreza. Estamos endeudadísimos, tenemos problemas para financiar los gastos del Estado, pero en estas condiciones donde la pobreza, lejos de disminuir, aumenta, la pregunta es entonces, ¿por dónde deberá ser el camino para encontrar esos 60,000 empleos que cada año se necesitan? ¿Cómo debería ser el proceso para encontrarnos en esa solución de lo estructural? Sí, bueno, yo solo sobre esto quiero referirme brevemente a lo que usted mencionaba hace un rato sobre los éxitos de Brasil, ¿verdad?, en la reducción de la pobreza. Y fíjese que Brasil debería ser un ejemplo de lo que de que se pueden lograr reducciones de la pobreza mediante el gasto público, mediante estos programas de transferencias monetarias. Ahí es un programa exitoso de la Bolsa Familia y logró sacar a mucha gente de la pobreza. Sin embargo, lo que poco ahora se habla y muy poco se comenta, no se le da cobertura, es que Brasil desde el año 2012 ha comenzado a revertir la tendencia. Es decir, desde el 2012 en Brasil los datos de pobreza están aumentando, no solo en los hogares en pobreza, sino que en extrema pobreza, y esto ha sido porque ya el gobierno brasileño ya no puede seguir financiando con el mismo ritmo los programas de transferencias monetarias o los programas sociales como la Bolsa de Familia, debido a que ha caído el precio de las materias primas a nivel internacional, porque China se está desacelerando y en ese sentido ahora el Estado brasileño recauda menos impuestos, tiene menos ingresos y ahora tiene menos posibilidades de financiar. Entonces eso es lo que ocurre, ¿verdad?, cuando no se abordan las causas estructurales, ¿verdad?, de la pobreza. Y el caso de Brasil, yo creo que deberíamos de analizarlo con mayor detalle, porque hasta el 2012 era cierto ese éxito en la disminución de la pobreza por la vía del gasto público, pero después del 2012 ya no es tan cierto, sino que ahora incluso se acaba de hacer la medición de pobreza multidimensional en Brasil,
Y resulta que en Brasil ya la pobreza multidimensional está alcanzando los 29.9 millones de brasileños que están en la pobreza, ¿verdad? Así es que eso es la necesidad de replantearnos entonces las estrategias con las cuales, primero la perspectiva desde la cual se analiza, que hay que analizarla desde perspectivas estructurales y no coyunturales, y dos, que hay que replantearnos las estrategias desde las cuales se aborda la disminución de la pobreza. La disminución de la pobreza ya no puede ser una responsabilidad de las políticas sociales, sino que tiene que ser responsabilidad principalmente de las políticas económicas, porque ahí en lo económico está, como estamos hablando de una pobreza desde la perspectiva económica, ahí es donde están las causas. Entonces, ¿qué se puede hacer para generar esos empleos o para generar esas actividades empresariales productivas, ¿verdad?, que permitan a las personas generar los ingresos y las condiciones para vivir una vida digna? Pues yo creo, en primer lugar, dejar de creer que solamente las grandes empresas, ya sean nacionales o extranjeras, son las que van a crear esos empleos, porque no lo van a hacer, no tienen esa capacidad, y para poder crear esos empleos tendría el gobierno, el país, que seguirles dando más incentivos, ¿verdad?, para que inviertan, y eso implicaría que el gobierno cada vez más, a medida que avanza el tiempo, tiene menos ingresos tributarios, ¿verdad?, por las exenciones fiscales que debe darle a las maquilas, a las empresas de turismo, a las empresas de servicios internacionales, etcétera, para que vengan a invertir. Entonces, a la larga, es cierto que las empresas invierten, generan algunos empleos, pero el daño, o el balance que se hace al final es negativo, porque por cada dólar, digamos, de inversión extranjera que se invierte en El Salvador, estas empresas inversión extranjera se lleva $1.40 de repatriación de utilidades a sus países. Entonces, eso no le conviene al país ni le conviene al Estado. Entonces, el Estado deberá de empezar a pensar en las pequeñas, en las medianas empresas, en las microempresas, en las cooperativas, en las empresas comunitarias, en las redes de productores y productores, en las comunidades. Es decir, tiene que empezar a pensar en el fortalecimiento y en el apoyo, ¿verdad?, económico sobre todo, pero de veras con incentivos, con créditos, con capacitación, con asistencia técnica, masivamente enfocar los esfuerzos de las políticas económicas a apoyar esos sectores que tienen una gran capacidad de generación de empleos permanentes, decentes, y que eso se puede traducir inmediatamente en mejoras en las condiciones de vida y en las condiciones de ingreso. Julia Evelyn, muchísimas gracias por participar en nuestro programa y por darnos estos detalles y actualizarnos sobre estos temas importantes de la economía. Gracias, muy amable, buen día. Vamos al tráfico y luego continuamos analizando un poco el tema de empleo, y lo vamos a relacionar también a las últimas noticias publicadas sobre esto y las posiciones políticas que hay al respecto en el país.